Aquí comienza Perdonen que no me acuerdo, un programa de Montessori Senior. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy estoy muy contento de poder traeros al podcast a Duna Ulsame Riera, que es miembro de la cooperativa Vincore. Luego nos explicará ella un poco de dónde viene este nombre y creo, por lo poco que les he podido conocer a ella y a otras personas de su equipo, que Duna es una persona con una altísima sensibilidad y con una trayectoria profesional que de verdad creo que es de admirar. La verdad es que el trabajo que está haciendo esta cooperativa es fascinante. No quiero hacerle una presentación formal porque prefiero que nos lo cuente ella misma ahora con sus palabras, pero sí os puedo adelantar que creo que la conversación de hoy va a ser muy interesante para todos vosotros. Creo que hablaremos de memoria, de identidad y sobre todo lo que más nos apasiona en este podcast, que es la forma en la que miramos a las personas mayores, la forma en la que les acompañamos y sobre todo cuando tenemos la demencia o el deterioro cognitivo de por medio. Así que, Duna, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a tu podcast. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Rodrigo, por invitarnos y por dejarnos este espacio que nos encanta compartir cosas y somos muy fans desde Vincore de poder tener espacios para hablar y compartir y si el ratito que pasamos juntos podemos aprovechar y hablar de cosas que son interesantes, pues aún mejor. O sea que Estoy, bien. estoy seguro que nos vas a contar un montón de cosas que la gente no conoce y que vamos a aprender todos un montón. Pero antes, cuéntanos, porque sé que eres trabajadora social, pero has hecho muchas más cosas. Cuéntanos quién eres. Oh, qué pregunta más difícil, qué pregunta Ah, más para empezar, difícil. para empezar por lo Es alto. es la más difícil. Yo sí, soy trabajadora social, y también integradora social, que Ujú, también me gusta recordar también mis inicios. ujú, Y llevo en el ámbito de la gerontología, pues muchísimos años, desde que acabé la carrera. Pero a mí siempre me gusta, yo creo que quién soy un poco y esta parte de entrar en la parte gerontológica me viene porque en mi carrera de trabajo social hice una asignatura que era envejecimiento y trabajo social, que era una ujú. optativa que yo me apunté Bueno, porque bien, porque me gustaba, porque yo tenía mucha relación con mis abuelos que han sido mis pilares fundamentales en mi vida. Y me enamoré perdidamente de aquella asignatura, de todo lo que, contaba, mi profesora, que era Marce Tagüeña, que es alguien a quien admiro muchísimo, y no sé, me enamoré perdidamente de la ¿no? Del ámbito de las personas mayores y pensé: "Pues, ¿por qué no voy para allá?", ¿no? Y este es un poco el sentido de esta, ¿no? De mi primer camino hacia las personas mayores. Lo ujú. que pasa que yo después, como decimos aquí en Cataluña, yo soy un culo inquieto. Y entonces me gusta, aprender, me gusta conocer, diferentes elementos que nos puedan ayudar. Y, Mm, estudié un posgrado de teatroterapia, por ejemplo, qué que bueno. después he aprovechado estos conocimientos para hacer cosas desde la reminiscencia. También un posgrado de mediación de conflictos, que también siempre está bien. Sí, claro, qué bueno. Y un máster de psicopedagogía, Ujú, que también porque al final, gran parte de mi trabajo desde los últimos años es acompañar a equipos o a formar a profesionales que desde el mundo de la gerontología, acompañan a personas mayores y ¿no? con sí. unas metodologías y técnicas específicas que son la reminiscencia, la validación, la atención centrada a la persona, que es lo que también me he formado, Ujú. pues desde aquí acompaño. O sea, soy un poco un pupurri de cosas. Bueno, es como muchas cosas que te hacen ser lo que eres hoy, Exacto, ¿no? Que en exacto. realidad
si lo piensas, es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Quizá Mm, no lo hacemos de manera consciente, pero todos vamos sumando y tiene mucho que ver con lo que haces. Ya lo has nombrado un par de veces, la mm, reminiscencia. ujú. Cuando estaba documentándome para charlar un poco contigo, he descubierto, que yo pensaba que no era así, que la reminiscencia en sí no es una técnica excesivamente moderna, ¿no? De los No. años 2025. Mm, Pero ¿cómo la descubres tú, no? Bueno, mm, serían como 2 preguntas. ¿Cómo la descubres y qué es lo que te ha hecho conectar mm. con esta técnica, con este abordaje? Yo la descubro porque en un trabajo trabajaba en una fundación que acompañamos a personas mayores y la fundación estaba vinculada a una, la ERN, que es la European Reminiscence Network, Ujú, la red europea de reminiscencia. sí, Y yo la conocí en 2005-2006 y conocí un poco, ¿no? La reminiscencia como esta herramienta de comunicación donde, ¿no? A través de la evocación de recuerdos, a través de elementos que pueden detonar estos recuerdos de las personas, ujú, podemos entrar en relación con ellas. Y yo lo vale, conocí más con un proyecto específico para trabajar con personas mayores con demencia. ujú, Y también fue un poco, igual que me enamoré de la asignatura de envejecimiento y trabajo social, me enamoré también de la herramienta, ¿no? De esta propuesta, porque descubrí cómo con personas ¿no? que conviven con una demencia, que conviven con una desorientación, que es más complejo entrar en relación y vínculo, ¿no? Desde que esto es muy nuestro, ¿no? Desde la cognición, pensé, ujú, claro, es muy imposible entrar desde aquí, desde la cognición. Y descubrí cómo, a través de elementos, ¿no? Evocadores y cómo entrar en relación desde los recuerdos que están anclados en estas personas, ¿no? Podía empezar a entrar en relación con ellos. Y fue un poco en este sentido, en el 2005, más o menos 2006, que yo lo ujú, conocí. Pero como tú dices, hay muchos autores que ya la describen desde los años 60. O sea, fíjate. que es una herramienta que se ha trabajado desde hace muchos años y que realmente funciona. Y para los que no tenemos ni idea de esta Mm, herramienta, ¿cómo la defines? O sea, ¿es como una terapia que harías tú conmigo, por ejemplo? O no sé, o es un enfoque, ¿no? Que puedes trabajar mm. durante todo el día. ¿Cómo Vale. trabajas? Para mí no es ninguna terapia, porque primero yo no soy terapeuta y para mí las terapias tienen un sentido que es como conseguir, ¿no? algún resultado terapéutico. Al final es esto, es un acercamiento, es una herramienta. Le hablamos mucho de técnica o herramienta o manera de entrar en relación, que lo que hace es, la reminiscencia lo que hace es esta evocación de los recuerdos de forma respetuosa. Ujú, Es decir, que hay recuerdos que son fabulosos, que hay recuerdos que son, ¿no? Que te dan como buen sabor de boca. Y hay algunos que son complejos, que hay algunos que son difíciles, hay algunos que son duros, hay algunos recuerdos que nos acompañan, que nos provocan a veces hasta emociones complejas y de malestar. Por eso para nosotros la reminiscencia, como la entendemos, como la entiendo yo y como la entendemos desde Víncore, es hacer esta evocación de los recuerdos de forma respetuosa, es decir, que lo que se evoque, aquello donde la persona va, está bien. Y ujú. si estos recuerdos son dolorosos, vamos a estar ahí, quien está, ¿no? cerca de esta persona, Cerca. acompañando, sosteniendo estos recuerdos que a veces son dolorosos, pero que forman de nuevo, ¿no? Al final, la pregunta de quién, ¿no? ¿Quién soy? Pues también soy todos mis recuerdos, entonces, mi vida. ¿Y con quién se hace? Al final, con todas las personas que tenemos historia de vida, que somos todas, ¿no? Todos, claro. Que Ujú, quien ya tiene un bagaje ¿no? de vida trabajada y caminada, pues ya tenemos recuerdos a quien, ¿no? A que abocar, a relacionarnos. Y nosotros, ¿no? Desde Vincorel o como
experiencia y donde ponemos mucho el foco es con las personas que conviven con una demencia, un deterioro cognitivo, una desorientación o alguna, ¿no? algún tipo de diagnóstico de que haya alguna pérdida más cognitiva, pues realmente ¿no? hemos visto muchos beneficios que la reminiscencia en estas personas funciona, porque se va de esta parte cognitiva y va a lo que es esencial, que es la emoción y los sentidos, que todos los elementos evocadores entran por los sentidos. Eso te iba a decir, porque parece Mm, quizá un poco contradictorio, ¿no? Si yo sí, tengo un deterioro cognitivo, ¿no? Y todo el mundo mm, achaca que tengo mal la memoria, al que justo tú te sientes conmigo a trabajar esa parte de la memoria, ah, parece como eso, como un poco mm, contradictorio, ¿no? Pero acabas de decir que va más ligado quizá a buscar esas emociones y ver qué recuerdos se evocan esas emociones, ujú. o es así como se trabaja. Se trabaja por esta entrada de los 5 sentidos, es decir, los elementos evocadores entran siempre por la parte sensorial. Vale. Entra por la, ¿no? Por la vista a través de ver, por ejemplo, pues fotografías, Fotografías. objetos, Ujú. películas, vídeos. Entra ¿no? Por el oído, porque escuchamos canciones, por los sonidos, ¿no? Por algún, ¿no? algún elemento que sea evocador desde el oído. Pero también entran emociones y entran por los sentidos desde el olfato. Ujú. Este olor a una colonia que llevaba, pues, mi madre, ¿no? Y cuando la noto, me lleva a pensar en ella. O el olor a café recién hecho, o el olor a, la lluvia cuando ha tocado el suelo. Y, por el gusto. Ujú. ¿Cuántas veces también, pues eso, probar siempre, no sé, los ganchitos, ¿no? Que te lleva a un espacio, ¿no? Temporal distinto. Todo lo que entra también por el gusto, que también despierta esta parte de sensorial y de memoria. Y toda la parte táctil, todo aquello que entra por tocar, manipular, que también, es decir, que todos los elementos que, como trabajamos nosotros la reminiscencia, son elementos que evocan algún recuerdo y entran, pero directamente por la parte sensorial que conecta con esta parte emocional. Totalmente, es Qué bueno. como una flecha, ¿no? Cha, 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 que te entra Ujú. directamente hacia allí. Y como las personas mayores, desorientadas o con demencia, sabemos, ¿no? Que la parte emocional está muy presente, no tanto la cognitiva, pero sí la parte emocional, cuando entra esta conexión con un elemento que para la persona tiene significado, ¿no? Que para mí tiene, ¿no? Hay algo que tiene un Ujú. significado, se hacen unas conexiones que la persona entra en relación con este recuerdo. Y digo, entra en conexión con este recuerdo que nunca sabemos si es el recuerdo, ¿no? Que Sí, sí tiene que ser es perfecto o no, es el eso. recuerdo que tiene esta persona en este momento. Y con esto Mm. tiramos, que esto es, Vale. es importante. Mm, Y no pasa nada porque sea un poco diferente de lo de ayer o de lo de hace una semana, ¿no? O sea, vamos generando esos exacto, recuerdos, que es como funciona sí. nuestra memoria. Qué bueno. De hecho, a mí hay un elemento que cuando lo comprendí me gustó mucho, y es que todos tenemos, ¿no? Tenemos historia de vida, Ujú. pero relatamos nuestra novela de vida. Qué bueno. Y hay veces, y esto lo hago yo, que soy la primera, que me encanta relatar mi vida, como el otro no me conoce, tú no me conoces. Yo quizá te estoy explicando mi historia y pues bueno, la tuneo un poco, le pongo ¿no? algún elemento que me gusta compartir, que quizá no ha pasado en mi vida, pero me hubiera gustado que pasase. O Ujú. quizá hay algún elemento que no quiero compartir y ¿no? Lo obvio, lo escondo, porque al final relatamos lo que queremos de nuestra vida. Entonces, esto que hacemos nosotros también, que en principio Sí, sí. cognitivamente estamos más o menos Más preservados, más o más o menos ahí. menos, Sí. las personas que esta parte cognitiva no está preservada y que quizá muchas veces están viviendo en unas realidades que son distintas a las de aquí y ahora, es más fácil que relaten a veces recuerdos que quizás están mezclados y está bien,
porque lo que no vamos a hacer es pasar ninguna prueba, ¿no? De recuerdos, a ver si son los que tienen que estar, ¿no? Que no es un examen, pero es que me has No. traído a la memoria el trabajo que tendrás que hacer con las familias, ¿no? Porque a Ujú. mí, bueno, a nosotros nos pasa constantemente, ¿no? Es que mi madre está mintiendo, se está inventando Oh, cosas, sí. esto nunca ha pasado, ¿no? Y claro, supongo que te enfrentarás a esto Ujú. mismo, ¿no? ¿Qué Sí. qué les dices a estas familias, ¿no? Es ¿Cómo es abordáis? claro, es importante. Nosotros cuando proponemos, por ejemplo, hacer talleres de reminiscencia, que muchas veces lo hacemos en residencias donde están las personas mayores viviendo, formamos al equipo para que tengan herramientas y después las puedan llevar a cabo, pero invitamos siempre a las familias para que puedan conocer cómo es un acercamiento quizá un poco distinto al que estamos acostumbrados a entrar, ¿no? Y esto que ahora comentas es fundamental. Cómo acompañar a las familias a entender, ¿no? Que la persona, pues eso, está en una realidad que a veces, ¿no? Lo que hace, a mí me gusta pensar que las personas que conviven con una demencia, un deterioro cognitivo, están haciendo un trabajo muy grande para sostenerse y estar aquí. Pero Ujú, el estar aquí no quiere decir estar en el 2025, ¿no? Y a veces nos empeñamos en traer a la persona aquí y ahora, y esta persona está en otro espacio. ¿Qué proponemos? Y esto es muy de reminiscencia y también de atención centrada a la persona, ¿no? Que yo tengo que ir donde está la persona. Si la ujú. traigo para acá, le va a costar un montón y esto va a frustrar muchísimo. Entonces, acompañar a las familias a hacer este ejercicio de yo puedo ir al encuentro de mi madre en un espacio donde va a ser distinto, tenemos que acompañarlo mucho también y acompañarlo a que está bien hacer este ejercicio. A que no Porque pasa nada, claro. Ujú, claro, ostras, yo entiendo mucho a las familias, y además mis 2 abuelas, convivieron con un deterioro cognitivo, ¿no? Y acompañar a las familias cuando ves ¿no? Cómo la persona que tienes delante se va transformando, es complejo, porque ujú. de repente, ¿no? Yo tengo que resituarme también con quién es, ¿no? La persona que tengo delante. Entonces, sí que intentamos dotar de esto, de estas herramientas. Y hay otro elemento que a mí me gusta también mucho, que esto confronta un poco, a las familias, pero es que yo conozco a mi padre como padre y la Ujú. perspectiva que yo tengo de mi padre es una, pero yo hay cosas de mi padre que yo no sé, porque los que somos padres, ¿no? Ahora que soy madre desde hace unos años, ya pienso, hay cosas a mi hija que yo no le explico de mí. Porque no sé si quiero explicarlo todo. Entonces, también es interesante hacer ¿no? Este elemento, a veces familias que dicen, ¿no? Ostras, pero mi madre está diciendo algo que no es verdad. O sí, Oh, sí, claro. o sí, y tú no tienes esta perspectiva. Y qué interesante, ¿no? Conocer estas perspectivas distintas de tu madre que hasta ahora no han surgido, ¿no? Totalmente, Mm, totalmente. Jo, me está mm. removiendo un montón, esta Ay. conversación y estaba pensando en esa primera vez que pusiste en marcha este taller, ¿no? Ujú, Y cuando viste a mí, cuando trabajamos nosotros, sabes que la pedagogía Montessori, mm, nosotros hablamos un poco de los milagros Montessori, ¿no? Cuando veis de repente que una persona con un deterioro hace algo mm, o tiene un recuerdo, ¿no? Y me gusta siempre hablar de los pequeños milagros que ocurren todos los sí. días. Mm. ¿Cómo fue ese primer instante en donde dijiste, ostras, esto funciona, ¿no? ¿O qué viste Ya. tú o qué sentiste? ¿Cómo fue aquello, si no lo puedes contar? Uy, sí, tengo muchos, de estos Sí, que tengo ¿no? como guardados. Hay uno que me acuerdo un montón, que era de los primeros talleres que hicimos, que sabíamos que un señor había sido trompetista Ujú, y conseguimos una trompeta. Porque lo que sí que hacemos es, ¿no? Si sabemos un poco la historia de vida de las personas, pues poder buscar objetos que pensamos que puedan ser evocadores, que ujú. después puede ser que funcione, puede ser que no, que este es otro tema. Que sería Pero que eso actúa como un disparador de los recuerdos, ¿no? exacto, Ok. exacto, sí, Ujú, en inglés se llaman los triggers, sí, ujú, exacto, los elementos evocadores o ¿no? Un elemento que conecta. ujú. Y encontramos una trompeta que nos dejaron y la llevamos al taller.
La trompeta estaba, en una maleta, en un maletín, de estos así, además era una trompeta antigua, ¿eh? Y la pusimos, encima de la mesa porque, los elementos evocadores que traemos normalmente los proponemos y la persona, pues, conecta con lo que le apetezca. Vale. Ujú. Y este señor, que la pusimos ahí la caja, pero no fuimos a conducir, sino que esperamos a ver qué pasara. Y el señor la vio y se acercó a la caja y, ¿no?, la empezó a como a tocar, y en aquel momento se produjo un silencio muy intenso. Éramos un grupo de 10 personas con deterioro cognitivo, y en ese caso estábamos con profesionales, no, las familias no estaban. Pero estaba todo el mundo en silencio y el señor, ¿no?, tocó la caja, la abrió, sacó la trompeta, la colocó, un señor con ya no tenía la capacidad del habla preservada. Y empezó como a tocar las clavijas para, ¿no?, para preparar la trompeta, Para preparar la para trompeta. prepararla, Buah, ¿no? Y la dejó preparada, y se quedó así. Entonces, yo me acerqué y le dije: "¿Quiere usted que la toque yo?". Y me dijo: "Sí", que yo no sé tocar la trompeta. Joder, qué arriesgada eres. Pero bueno, pude hacer un poco un sonido, pero el momento, o sea, para mí el momento de conexión brutal de este De, señor de con cogerla, ¿no? cogerla, mimarla, tocarla, conectar con que, ¿no?, que esté perfecta. O sea, el sentido no es que vaya a tocar una canción como trompetista, sino que conecte con algo que es importante para él, ¿no? Y este silencio que se creó, de que estábamos todos por él, a mí bueno, no sé, me generó mucha emoción, y esto que Qué decías, bueno. de que son cosas que son muy pequeñas. Ujú. Y que no buscamos nunca un resultado, ¿no? Que no es que vaya a pasar, nada Mm, memorable, pero esto es memorable, ¿no? Porque totalmente. de repente el valor que este señor le daba a la trompeta y el valor que reconocimos nosotros, ¿no?, a este momento, tiene mucho significado. Buah, totalmente. Mm, Totalmente. Aparte de ese momento mágico, ¿no? Que estáis mm, compartiendo todos. Bueno, un par de preguntas. sí, ¿Luego veis o notáis quizá algún beneficio que se alarga un poco el tiempo? No sé si, pues eso, una disminución del número de comportamientos disruptivos y demás, o es solo lo que ocurre en ese momento del taller. Y la segunda pregunta, que has nombrado, que estabais delante de un grupo de 10 personas. O sea, ¿lo mm, hacéis indistintamente con grupos grandes o un vis a vis mm, como estamos tú y yo ahora? Eh, ujú. Vale. Cuéntanos. Los beneficios. Hay beneficios que se notan in Que se situ, es nota en el decir, momento, ¿no? Como en el decías, en ¿no? el en el momento pasan muchas cosas que son estos momentos que se pueden conectar. Para nosotros el sentido de beneficio es que haya alguien más que pueda captar estos elementos de beneficio y después puedan acompañar a esta persona Ujú. de estos teniendo en cuenta que hay cosas ¿no?, que conectan con él. Es decir, Vale. si el señor, de la trompeta, el hecho de, pues, quizá tener elementos evocadores desde la música, nos pueden ayudar, que esto se traslade al día a día de esta persona. Porque si no, sí que es verdad, ¿eh?, que pasan muchas cosas que en el momento tienen mucho impacto, Ujú, pero después se tienen que seguir acompañando. Otra cosa que sí que nosotros hemos visto es que si se hacen de forma, nosotros hacemos talleres a veces de forma, semanal, ujú. y sí que hay personas que cuando nos ven, ¿no?, a la quinta semana, nos ven y: "Hombre, ¿qué tal?". Ahí la emoción está ahí, ¿eh? Qué bueno, Claro, qué yo no bueno. sé qué va a pasar, no sé bien quién eres, pero hay algo aquí, que pasa algo que me gusta, ¿no? Total, total, Y entonces, totalmente. este también es otro elemento que quizá también es interesante de analizar. Es verdad que hay pocos estudios aún que hablen con detalle, ¿no?, Ujú, de estos beneficios que se puedan palpar. Pero para nosotros sí que el beneficio realmente está en que después, sobre todo profesionales y familiares, puedan tener estas herramientas para seguir
acompañando desde esta mirada, desde la reminiscencia a las personas. Y aquí se produce este beneficio. La persona normalmente cuando no se siente juzgada, cuando no se siente confrontada, cuando, ¿no?, está conectada Ujú. con con las capacidades plenas que mis recuerdos están bien, pues mejora Mejora, un ¿no? Su calidad de poco vida, ¿no? ¿no?, la autoestima, mejora la autoimagen, mejora este espacio de conexión conmigo mismo, porque se da espacio a la identidad, a quién soy yo, sin que nadie me genere ese Total, aquí. Sí. qué Y bueno. después me preguntabas las maneras, ¿no? Un poco Mm. trabajamos en grupo, de forma individual, más de tú a tú, en pequeño grupo. O sea, lo bueno de la resistencia es que se puede utilizar un poco como quieras, ¿no? Como O sea, que es versátil, ¿no? O sea, que lo puedes muy usar según versátil. el momento. Qué bueno. Sí. Y hay veces que sale de o sea, lo hacemos de forma formal, es decir, Ujú, ¿no? Está como un poco estructurado, pues cuando hacemos talleres pensamos en temas, ¿no? ujú, ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Un poco para ayudar a conectar a la persona. Pues si hablamos de los orígenes, ¿no? Pues hablamos de los pueblos de origen o la ciudad de origen, del origen del nombre, un poco así general. Pero hay ujú, yo qué sé, pues un día que hablamos de, por ejemplo, de hacer maletas, que significa irte de vacaciones, haber migrado, haberte mudado. O sea, tenemos temas que nos ayudan a desgranar desde la realidad de cada uno. Pero hay ujú. veces que lo hacemos de forma informal también, ¿no? Que de repente está, ¿no? Que esto pasa mucho también, que tenemos algún objeto que evoca a alguien que no habíamos pensado que evocaba. Y yo me acuerdo también una propuesta en un taller, que había un montón de objetos y un señor cogió el paquete de tabaco de liar de mi compañero Raúl. Cogió, un papel de liar y lió perfectamente un cigarrillo. Y al lado de este señor estaba su mujer, que tenía una cara así, y nos dijo: "Es que no ha fumado nunca mi marido, y llevamos 52 años casados". Pues este señor estaba conectadísimo haciendo con algo que en principio no estaba, pero como estaba el tabaco por ahí, el señor lo cogió. Sí, Y al cabo de una semana la mujer de este señor vino y nos dijo: "Me he quedado toda la semana dándole vueltas dándole vuelta. aquí, ¿qué pasa?". Y la que fumaba era su madre. Y él, ¡Guau! cuando era Sí. pequeño, sí que me había explicado que él le liaba los Le hacía cigarrillos. los Claro. cigarros a su madre. ¡Guau! O sea, este señor que, ¿no?, cognitivamente aquí y ahora no está hiperconectado en otra realidad, en otro momento vital, que ha encontrado un elemento que no estaba pensado, ¿no?, que era un elemento evocador que no teníamos ni pensado, y ha conectado con esto, ¿no? Guau. Vuelvo a los beneficios, ¿no?, que a veces hay Sí. cosas que no esperamos que, ¿no?, que de repente pasan y tengo que ver que estas oportunidades que pasan son oportunidades magníficas para conectar con la persona. Mm, Wow. Has puesto 2 ejemplos bastante claros que creo que son de personas que tienen un grado de deterioro, ujú, desde nuestro punto de vista, bastante severo. Entiendo que no hay limitación, ¿no? Que no haya lenguaje, o sea, en cualquier, ¿no? Si estoy encamado o si estoy empezando con un Alzheimer, da mm, igual, ¿no? da Puedo usarlo igual. exactamente igual. Qué Ujú, pasada. Me parece mm, alucinante, ¿no? De que puedas volver a esos recuerdos mm, de infancia y jope. mm, Eh, Duna, y no, vamos a seguir un poquito con un par de bloques, pero antes quería que no, para no dejarlo para el final, quería hacer como un Kit Kat y que nos hables un vale. poco de Vincore, Ah, claro. porque creo que es importante que la gente lo conozca Claro, claro, claro. y de dónde salís, porque eso de una cooperativa para trabajar con personas mayores ya me parece una locura. O sea que, ¿qué es Vincore? Pues Cuéntanos. mira, Vincori sí, somos cooperativa sin ánimo de lucro. Ujú, Llevamos constituidos 3 años y medio.
Ujú. pero nos conocemos, somos 4, somos Anabel Quiroga, Raúl Vilar, Javi Lujo y yo misma, y nos conocemos los 4 desde hace muchos años, muchísimos, muchísimos, muchísimos años. No tantos, Eh, hombre, si eres muy joven. sí, bueno, ya no tanto, ya no tanto. Y cada uno un poco, ¿no? Nos conocemos desde diferentes puntos de vista, pero trabajamos, lo bueno que tenemos es que desde que nos conocemos vemos que nuestra manera de trabajar era muy igual, ¿no? Que Ujú, teníamos muchos elementos en común, muchas maneras de, ¿no? De aproximarnos hacia las personas mayores y a quien acompaña a las personas mayores de forma común. Y desde hace unos años teníamos en mente como, ostras, en algún momento tenemos que hacer algo. Y hace pues 4 años y medio así empezamos a pensar, ¿no? Cómo podíamos construir algo y para qué, sobre todo, ¿no? Y para nosotros el para qué era estos elementos de, ostras, llevamos años trabajando con personas mayores, lo que hacemos no nos gusta, no, nos encanta, vamos a compartirlo, ¿no? Y cómo lo podemos compartir desde aquí. Y fue un poco con esta, ¿no? Con este inicio que empezamos a andar y al final decidimos que hacernos cooperativa nos ujú, encajaba más porque pensamos mucho en que nos gusta la relación horizontal, nos gusta mucho, ¿no? Pensar en que somos todos un poco, ¿no? Desde las diferencias y la diversidad que somos, ¿eh? Pero ujú, que nos gusta mucho, pues, trabajar en común, seguir aprendiendo, somos mucho de debatir, somos mucho de, ¿no? De repensar. Y por eso mismo, cuando decidimos cómo nos llamábamos, Vincore es una mezcla de un montón de palabras, ¿no? A ver. Claro, la palabra en medio, que es cor, en catalán es corazón, Ujú, ¿vale? Porque hacemos las cosas, queremos hacerlas desde el amor. Pero pues tenemos del vínculo, de la validación, el re de reminiscencia, o sea, tenemos muchos guau. elementos que nos, que Sí, sí. nos, que nos, que nos ayudan desde aquí, ¿no? Y este es nuestro sentido de que queríamos como compartir toda esta manera que tenemos que, ¿no? Que nos gusta trabajar desde aquí y este es el sentido. Qué bueno, os habéis cargado incluso en el nombre vuestro todo lo que sois, ¿no? Y toda Sí, la sí, energía. Guau, sí. qué Sí, sí, pasada. sí. Sí, sí. Qué pasada. Muchas gracias por compartirlo. De nada. No sé si te he cortado. ¿Ibas a decir algo más? No, 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 que vale. que no, que ya está, que además que lo que hacemos al final es buscar maneras de acompañar también Ujú, sobre todo profesionales y a quien cuida de las personas mayores, ¿no? Para compartir estas herramientas que creemos en ellas y pensamos que pueden acompañar también a la super caja de herramientas que tienen todas las personas que acompañan, ¿no? A las personas ujú. mayores. O sea, que este es el sentido. Qué bueno, pues mira, justo mi siguiente pregunta iba a ir por ahí. Mm. Os pueden encontrar en redes sociales, ¿no? En Instagram, es @vincore, tal cual. Vincore, sí, Vincore Vincore, Coop, de Coop, cooperativa, sí, sí. de cooperativa. de mm, Y dais talleres y demás, pero no sé si podías darnos un pequeño consejo o alguna pequeña indicación para cualquiera que esté escuchando esto y mm. diga, ostras, mi padre no era trompetista y no fumaba, pero tocaba el piano, por ejemplo, y no sé si ofrecerle un piano o una guitarra. Aunque tiene que pasar por vuestros talleres, porque vosotros también tenéis que vivir, una pequeña pauta, si puedes compartirnos, ¿no? Para alguien que nos esté escuchando y que esté en Mm, casa, no sé, con su madre o con su mm, marido o con su mujer, ¿qué podría hacer ahora cuando termine de ver el podcast mm. o cómo podría empezar? Sí, lo bueno de estar de los domicilios es que está lleno de elementos evocadores y reminiscentes, ¿no? Ujú, Y poder, ¿no? A partir de un elemento, a veces no hace falta, pensar de, ostras, como es un pianista, si no tengo piano no puedo hacer, sino elementos muy cotidianos que también sirven. Por ejemplo, ujú. voy a poner un ejemplo más cotidiano que a mí también me ayuda bastante, ¿no? A utilizar un plato que sea de Duralex, por ejemplo, un plato de estos que Ah, qué bueno. que Sí, tengan sí, un poco de de sentido, también vivido,
Y hablar, por ejemplo, de las recetas, o de qué me apetecería que fuera, que hubiese en este plato, ¿no? O empezar a hablar, no para hacer que recordar, o sea, no empezamos nunca las conversaciones con ¿te acuerdas de? Porque esto es muy, Ah, muy confrontado, sino vamos a hablar de, uy, ¿te acuerdas? O sea, ¿no? Podemos hablar de los canelones, por ejemplo, o de, yo qué sé, del potaje, ¿no? Y, ¿no? Podemos hablar del gusto del potaje, podemos hablar de los días, ¿no? De cocinar juntos. Es decir, buscar elementos que nos ayuden a conectar en alguna cosa. Y no tanto de que esté bien, es decir, no hace ujú, falta que nadie se acuerde cómo se hace un potaje, sino de esto, pues hablar del sabor del potaje, de que me gustaban las alubias o no me gustan, de mm. que De lo que que en hacía mi. Cuaresma nunca se toma, ¿no? Se toma el potaje los viernes por... Exacto, Te ¿no? Por entiendo. Ujú, ejemplo, ujú, de que lo que hacía mi madre, cómo cocinaba mi madre y, ¿no? Y como, yo qué sé, las croquetas y como de ricas eran y que siempre las comíamos. Es tener una conversación más allá de voy a hacer que recuerdes algo, sino que es más, buscamos más el fluir desde aquí. Las fotografías ayudan también un montón, ¿no? De conectar ujú. con las fotografías para conectar en dónde estábamos en aquel momento, ¿no? Pues si es algo pues en la playa, pues podemos hablar de a qué jugábamos cuando éramos pequeños en la playa, con quién íbamos a la playa, qué nos comíamos cuando íbamos a la playa. O sea, podemos trabajar desde aquí. O escribir también es interesante. Nosotros hacemos muchas veces una cosa que lo hacemos con las familias que también creo que es interesante, coger una postal y, ¿no? Y pensar, ¿a quién escribiríamos? ¿A Si quién es? hubiéramos ido de viaje, ¿a quién escribiríamos? ¿No? Pues venga, a mi hijo. ¿Y qué le diríamos? ¿No? Me lo estoy pasando muy bien. Y es igual lo que hay ahí detrás, sino que lo que buscamos es estimular esta parte de reconocer los recuerdos de forma respetuosa, que es lo que buscamos desde aquí. No sé Perfectamente. si, Y si me da estabas pistas, haciendo ¿eh? pensar, sí, sí, total. Además, me estabas haciendo pensar en un problema que yo creo que tú también detectarás, ¿no? Que es por falta de conocimiento, ¿eh? Y yo creo que todas las familias intentan hacer lo mejor por su ser querido. El problema es que no han tenido la suerte de conoceros a vosotros, por ejemplo, de hacer vuestros talleres. Y veo que se comete mucho el mismo error, ¿no? De la visita a la residencia de, y mamá, ¿qué has comido hoy? Y no te acuerdas de Juan, pero si es Juan, si es que es tu sobrino, que es el, ¿no? Y insistimos mucho en, Mm, a mí me gusta poner la metáfora, ¿no? Como si fueras cojo o tuvieras una pata de palo y te están dando todo el rato en la pata de palo, en lugar de fluir, ¿no? Y quizá con vuestras herramientas o con vuestros cursos mm, podemos modelar ese lenguaje nuestro, ¿no? Esa manera de pensar correcto. y viajar en la conversación como estás proponiendo tú, Claro, ¿no? claro. Que Sí, de hecho es el sentido y los ejemplos que pones es que son los que nos encontramos muchas veces, ¿no? A esa dificultad de, es que no me conoce ya, mm, o no, o yo me acuerdo, de familias de, es que mi padre ya es demasiado tarde, ¿para qué? ya, ¿Para estar? No, para estar es el momento, ¿no? Y entonces es buscar, de nuevo digo, que son proponer elementos que pueden ser evocadores y que como la parte sensorial tiene muchas entradas, podemos buscar y rebuscar muchas cosas, ¿no? Objetos que mm, son que son que pensamos que pueden ser interesantes para mi padre o para mi madre, pensando que a veces, vuelvo a decir, que a veces lo que pensamos que es, ¿no? que Que era- va a sí. conectar, no conecta. Y de Pero repente se lía un cigarro cuando no ha fumado nunca, ¿no? exacto, O sea pero que, pero ofrecer estos espacios y, yo soy muy también partidaria de explicar a las familias, aunque yo sé que cuesta mucho, que es que se dejen llevar, ¿no? Y que, conecten ¿no? Con este padre que ahora es distinto, ¿no? Hay, yo no sé cómo, o sea, aún no hemos sabido cómo se llama. El juego de que es con una lana puedes hacer, ¿sabes? Que sí, que haces metías así, las manos y las vas, manos así. sí, sí. Esto
es maravilloso para conectar, sobre todo con mujeres. Los Ujú, señores no han jugado tantos, pero las mujeres, conectan mucho. qué bueno. Pues conectar desde el juego, no Ujú, jugar a hacer ver qué, sino hacer algo que quizá el otro, ¿no? Mi madre puede conectar con esto, ya es hacer algo. Y ya no es, yo no le estoy qué bueno, diciendo nada, ¿no? Pero puedo conectar desde aquí, ¿no? Que también es qué bueno. interesante. A veces, Totalmente. sí, no hace falta, la necesidad de que nos reconozcan es nuestra, ¿eh? Eh, Total, total, total. es nuestra. Yo creo que las personas que conviven con un deterioro cognitivo, una demencia, lo que esperan es que estemos con ellos. Total. El si te reconozco o no, pues, yo no sé, a mí me acuerdo de mi abuela que yo creo que, no sabía quién era yo, pero mi cara le resultaba como cálida, familiar y que era alguien con quien poder estar, pues esto ya es Y y sentido. positiva, ¿no? Que lo contabas Claro, antes con el claro, ejemplo, ¿no? De que 5 semanas después ya el grupo os conoce, ¿no? claro. Y ya os identifica con algo positivo. Hay Ujú. que trabajar por esa línea, ¿no? Y si estoy todo el día Exacto, diciéndote: "Pero Duna, que no sabes quién soy", tal, al final ese exacto. vínculo se nos rompe y cuando aparece Rodrigo digo: "Este tío Así es, ya no, me va a no. poner la cabeza como un bombo Exacto, no me que se interesa. vaya, no me interesa para nada". Supongo que la respuesta que será que sí, porque si estáis trabajando los 4 con mucha energía es que tenéis esperanza. Ujú. Pero, ¿tú ves que vamos por buen camino en esta industria? ¿Cómo lo vives a nivel personal? Yo, yo creo que sí. Sí, Sí, eres sí, optimista. la respuesta es que sí. Am, Hay mucho camino por recorrer. A mí me gusta mucho y es verdad que en todas las formaciones que hacemos, algo que y siempre lo comparto, me gusta mucho, que aún tengamos, abertura para seguir aprendiendo y no quedarnos, ¿no? En que ya lo hemos hecho todo. Ujú, Que hay gente que también lo piensa esto, ¿no? Pero nosotros nos encontramos, ¿no? Las personas que al final confían en hacer alguna formación, ¿no? Desde seguir aprendiendo, demuestra que siempre tenemos que estar, pensando, repensando, desaprendiendo, reajustando, porque además que a mí también, me hace pensar mucho. Yo no soy la misma y las personas a quien acompaño que son mayores no son las mismas de hace 15 años que ahora, porque están cambiando. Entonces yo tengo que cambiar también. ujú. Tengo que, ¿no? Que darle una vuelta a, pues eso, qué elementos evocadores pueden ser interesantes para una generación o para otra. Y a mí me gusta, bueno, me satisface mucho cuando tenemos, espacios de formación donde esto que decías tú, ¿no? Donde que la gente sale como removida, sale con preguntas, sale con dándole vueltas a, ostras, yo con la señora Antonia no me había planteado entrar por aquí. Esto quiere decir que claro que hay esperanza, ¿no? Hay como hay infinidad de caminos y los que no conocemos, que a mí aún, o sea, me flipa también cuando voy descubriendo cosas. Cuando también empecé a descubrir Montessori era como, Dios mío, o sea, yo no me había planteado que Montessori, que conocía para los niños, podía ser una vía de entrada para las personas mayores. ¿Cómo? O sea, entonces, qué bien, qué canales, ¿no? Que se nos abre de forma continua. Me parece que sí, hay esperanza y me parece un mundo maravilloso. Qué guay. Duna, no quiero robarte mucho más tiempo, porque sé que eres una mujer muy ocupada y llevamos un ratito hablando. Ha sido un placer Ay, igual. escucharte. Le decimos a nuestros escuchantes que pueden encontraros en @vincorecop. Ujú, Vincorecop. Creo que traeremos a algunos compañeros tuyos para seguir ujú. hablando de otras cosas, de validación y demás. No sé si quieres, esto se me ha ocurrido contigo, Vale. pero no sé si quieres decir una última frase o un último mensaje, ¿no? Para todas esas personas. Lo estabas describiendo muy bien, ¿no? Al final, Mm, todos pasamos por un proceso de duelo cuando yo estoy viendo que mi madre de repente ya no es mi madre y dar, o no es mi madre como yo la recordaba, ¿no? Y hacer yo ese proceso, porque obviamente ya no puedo hacerle, mm. es duro.
no sé si les podemos mandar un mensaje porque quizás quien más nos escucha son personas que están iniciando este trayecto y cómo les podemos empoderar Sí. para, ¿no? para que cojan energía y fuerzas y hagan Mm. esa transformación. No sé si es una pregunta un poco vaga, pero No. ¿qué les dirías? Yo lo primero es, que les diría que lo están haciendo bien, que acompañar, desde el amor es tenerlo ya todo ganado, porque cuando acompañamos ¿no? desde el ver al otro, está ganado. Y yo sé que es difícil ahora de quizá de entenderme, pero para mí, es redescubrir a las personas también que viven con una, ¿no? Una demencia o un deterioro cognitivo, una desorientación. Redescubrirlas como oportunidades de conectar desde este espacio que quizá no nos habíamos planteado, pero que surgen cosas maravillosas. Y la reminiscencia yo creo que ayuda además a hacer un homenaje a la vida de las personas. Y para mí, ¿no? Yo lanzo, el empoderamiento tiene que ser en esta oportunidad que nunca, ¿no? Nunca perder la esperanza ni el espacio para probar de estar desde el amor, desde el cariño hacia las personas a quien acompañas. O sea que yo, adelante. Duna, un summer de Vincore Cooperativa. Muchísimas gracias por tu tiempo. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Espero que pronto seáis una gran cooperativa, que estéis expandidos por toda España y quién sabe si más allá, para llevar todas vuestras herramientas y que ayudan al final a crear una industria pues más humana y más conectada con las personas. Así que de verdad gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas gracias a ti, un placer. Y aquí termina Perdonen que no me acuerde, un programa de Montessori Senior. Gracias por dedicarnos estos minutos. Os esperamos en www.montessorisenior.es. Hasta la próxima.